Saludos a todos. Estamos dentro de lo que es los vídeos que dedicamos en los apartados a todo el tema de trading. En este caso, en este vídeo en particular, vamos a hablar de lo que son las velas Renko, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a abrir lo que es aquí una gráfica. Vamos a ponerle una plantilla limpia. Bueno, pues en principio todo el mundo conocéis lo que son las velas normales, ¿de acuerdo? Lo que son las velas japonesas. Entonces, como bien sabéis, podemos ponerlas en diferentes temporalidades, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo que nos representa la vela, en este caso aquí en un minuto, bueno, pues cada minuto se va generando una vela y cuando acaba, pues ahí cierra y vuelve a generar la siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues cada vela en el periodo en el que estamos hablando, si este es una vela de un minuto, bueno, pues básicamente nos da una longitud que va a ir en función de lo que haya variado esa vela en ese minuto, en ese periodo de tiempo. Si nos vamos, por ejemplo, pues a 5 minutos, pues nos ocurre aquí cada vela, como bien sabéis, pues la amplitud de cada vela es la que viene generada por el movimiento de esa vela durante esos 5 minutos, ¿de acuerdo? De ahí que haya velas más altas, o sea, más grandes, más cortas, etcétera, ¿de acuerdo? A partir de ahí ya podríamos entrar en diferentes tipos de vela, pero bueno, el tema de los patrones aquí no entra dentro de esta explicación. Entonces, bueno, la diferencia principal es que la vela Renko no tiene un patrón de tiempo, ¿de acuerdo? La vela Renko lo que va a tener es todas las velas van a tener el mismo tamaño y ese tamaño va a venir definido por el número de pips o de puntos que nosotros queramos que tenga esa vela, ¿de acuerdo? O sea que es completamente atemporal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si de aquí a aquí tenemos 300 puntos, pues en vez de ver todas estas velas, lo que vamos a tener es una sola vela de 300 puntos, ¿de acuerdo? Donde, por ejemplo, se inicia aquí y acaba aquí. Bueno, ¿cómo generamos las velas Renko? Bueno, pues a la hora de generar esas velas Renko existen una serie de herramientas, programas o indicadores que os la generan, ¿de acuerdo? Dentro de internet pues hay un montón de ficheros que os podéis descargar donde os generan esas velas. Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a ver aquí que tenemos dentro de las velas, yo tengo este de aquí, STG Renko Chart, ¿de acuerdo? Bueno, lo desplazamos aquí y bueno, pues abrimos, aquí hay que darle que permitir DLL. Bueno, y aquí tenemos lo que sería el menú en el cual vamos a rellenar, y en función de lo que rellenemos, pues esa vela Renko va a ser más grande o va a ser más pequeña. Entonces lo primero que tenemos aquí es brick, que le llaman ladrillo, puede ser vela, el tamaño en pips, ¿vale? Pues bueno, vamos a suponer que nosotros estamos en Forex, le damos 10 pips. 10 pips, como bien sabéis, son 100 puntos. Por ejemplo, de 1.37.355 sería hasta 1.37.455, ¿de acuerdo? Bueno, el tamaño de la caja, bueno, pues aquí podríamos hacer que esa caja tenga un porcentaje determinado o no. El time frame en el cual nosotros le vamos a llamar, por ejemplo, evidentemente normalmente no se suele hacer ni en 1, ni en 5, ni en 15, ni en 30, puesto que ya esos time frames MT4 los tiene ya reservados. Entonces, por ejemplo, aquí por defecto viene 66, pero da igual que ponga 66, 33, 48, 101, da igual. Simplemente nos va a generar en este espacio, en este time frame, nos va a generar la vela Renko, ¿de acuerdo? Bueno, aquí show the wicks candle, bueno, esto significa si queremos que nos enseñe lo que son las mechas. Bueno, le podemos decir que sí o que no. Bueno, si nos enseña las mechas,
pues de alguna manera lo que, bueno, pues vamos a tener un poquito más de información de movimientos del precio, ¿de acuerdo? Bueno, esto que se nos va actualizando. Y bueno, pues a partir de aquí, bueno, pues tenemos una serie de valores que no hay que tocar. Y por último, bueno, cómo queremos que nos genere, a partir de qué datos queremos que nos genere esa vela Renko. Pues de un minuto, si lo hacemos en un minuto, vamos a tener un histórico menor, puesto que velas de un minuto hay menos en el historial. Si ponemos velas de una hora, pues nos podremos tirar más hacia atrás en el historial, ¿de acuerdo? Entonces todo eso va a depender si queréis hacer algún tipo de backtesting manual, y os podréis ir más atrás en la distancia en el tiempo, ¿de acuerdo? Vamos a poner una hora. Y bueno, pues a partir de aquí le damos a aceptar con este indicador que yo tengo, hay múltiples, ¿de acuerdo? Bueno, ya me ha generado, veis aquí que me sale 10, 67, bueno, pues de todas maneras, si nosotros, creo que si nos vamos aquí a abrir gráficos sin conexión, nos vamos a lo que sería libra dólar, vamos a ver si me lo carga, un momentito, vamos a ver, aquí está, muy bien. Pues si nos vamos a libra dólar, GBP USD, GBP, vamos a ver dónde está la libra dólar. Vamos a ver. Aquí. Veis que me ha marcado M67. Bueno, ponemos 66 y nos da siempre un número más. Nos dice aquí el tipo de barras. Y bueno, yo lo podría abrir desde aquí. Hay programas que te tienes que ir a abrir gráficos sin conexión, lo presionas y aquí lo abrirías, ¿de acuerdo? Bueno, veis que nos lo ha generado, ¿de acuerdo? Bueno, en este fichero, pues si yo le presiono aquí donde pone M67, me va a salir el Renko en 67 en 10 pips. También lo que está bien de este fichero es que si yo aquí ahora decido ponerle 20 pips, me lo hará en 20 pips o en 15 o en lo que yo quiera. Bueno, le damos. ¿Y qué es lo que nos hace aquí? Bueno, pues nos genera unas velas que, como podéis ver, tienen todas, vamos a ponerlo en una plantilla limpia, me gusta más. Como veis, nos lo está generando. Todas estas velas de aquí tienen la misma distancia, que serán, como veis aquí, 100 puntos, ¿de acuerdo? Esta vela roja, quitando la mecha, lo que tenemos aquí son 100 puntos. Entonces, todo lo que veis aquí, todas las velas tienen 100 puntos. Entonces, la temporalidad entre una vela y otra va a variar. ¿Por qué? Porque habrá veces que igual una vela de 100 puntos la puedo hacer en un minuto porque haya habido una noticia y haya habido un movimiento muy grande de mercado, o igual puede tardar 3 horas en hacerse o 5. Por ejemplo, si nosotros cogemos esta vela, aquí vemos que nos marca las 5 de la mañana. Pero aquí también nos marca las 5 de la mañana, ¿de acuerdo? Aquí nos marca ya las 7. ¿Qué quiere decir? Que aquí, como veis, si estuviésemos en una gráfica horaria, esta sería la de las 5, la de las 6, la de las 7, la de las 8, la de las 9, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Con eso, ¿qué os quiero decir? Que, como podéis ver, no siguen una pauta de tiempo, siguen una pauta de puntos. Cada vez que se generan 100 puntos, entonces vamos a ver la finalización de esta vela. Por ejemplo, esta de aquí que se está formando, cuando el precio llega, si el precio llega 100 puntos aquí más arriba, si el precio llegase aquí, se nos formaría otra vela roja, perdón, verde, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo qué tendría que haber pasado para que hubiese salido una vela roja? Pues bueno, pues veis que aquí ha llegado a 83 puntos. Si hubiese llegado a 100, se nos hubiese generado una vela roja, donde el empiece sería desde aquí hasta 100 más abajo. Como podéis ver, donde empieza una, acaba la otra. Esta acaba aquí, esta empieza aquí. Esta acaba aquí, esta empieza aquí. Esta se va aquí arriba, pero después baja. Perdón. Esta empieza aquí arriba. Empieza aquí arriba. El precio no es capaz de subir. ¿Y qué hace? Que acaba bajando.
¿de acuerdo? Entonces, como acaba bajando, se nos acaba generando ahí esa vela en corto, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho esto, bueno, ¿para qué sirven las velas Renko? Bueno, pues la vela Renko, de alguna manera, vamos a poner aquí las dos. Pues la vela Renko de alguna manera lo que me hace es me limpia mucho la gráfica, porque si yo por ejemplo quiero trabajar en una estrategia de grid, por ejemplo, que es bastante habitual, pues a mí muchas de estas velas que hay aquí me da igual que se hayan generado todas estas velas. Yo quiero ver cuando hay movimientos superiores a 100 puntos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis ver, es una manera de tener la gráfica mucho más limpia, ¿de acuerdo? Comentaros que una vez tenemos esta gráfica Renko, a partir de aquí se le puede poner cualquier tipo de indicador, ¿eh? Puedes volcar sobre esta gráfica cualquier tipo de indicador, que ese indicador pues se irá moviendo. Por ejemplo, puedo coger y meter un MACD, ¿eh? Bueno, pues aquí tenéis el MACD. Este MACD va a ser exactamente, te va a dar fiel reflejo del mercado. O le puedo meter una media. Una media, por ejemplo, está de 100. Por ejemplo, ¿vale? Entonces quiero decir que, como podéis ver, dentro de la gráfica, pues funciona igual que una gráfica normal, ¿eh? Puedo hacerla más grande, más pequeña, ¿eh? Puedo hacerlo todo igual. Entonces, bueno, una vez vemos que tenemos este tipo de vela, pues bueno, aquí en este momento dado le hemos puesto lo que es las mechas, pero se las podríamos quitar, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, imaginaros que aquí la tengo en 100, pero yo me voy a otro mercado y yo decido pues que en vez de tener las velas de 100, pues la quiero tener de 200, de 300, de 500, ¿eh? Cuanto más grande sea la amplitud de la vela, menos velas tendremos en la gráfica. ¿Por qué? Bueno, porque lo lógico es que tarde más tiempo en generarse lo que es esa vela. ¿Por qué? Porque tiene el precio que recorrer más puntos. Bueno, pues una vez tenemos estas velas, hay gente que las prefiere porque para él le es más fácil pues aplicar cualquier tipo de estrategia, ¿eh? o de alguna manera determinar ciertos parámetros de movimientos. En este caso es libra dólar, pero lo puedes aplicar a cualquier mercado. Me da igual que sea el oro, que sea un Bitcoin o que sea un índice, ¿de acuerdo? Entonces, para mucha gente es más fácil empezar a seguir patrones. No sé, patrones, por ejemplo, que uno diga, pues oye, vamos a ver, podríamos generar una estrategia desde cero, ¿eh? Pues por ejemplo decimos, vamos a cogernos desde principios de año, tenemos aquí lo que sería enero, y decir, bueno, pues vamos a ver qué pasa si cuando nosotros tenemos, no sé, 2 o 3 o 4 seguidas, pues haríamos una entrada, por ejemplo, ¿eh? Entonces tendríamos que remontarnos a todo lo que es la gráfica, todo lo que nos dejen, los datos que tenemos, y a partir de decir, bueno, pues yo cuando hago 1, 2 y 3 entraría en la cuarta. Bueno, pues aquí en este caso me hubiese dado beneficio, ¿de acuerdo? 1, 2 y 3 entro en la cuarta. Aquí 1, 2 y 3 entro otra vez. 1, 2 y 3 entro otra vez. Pues bueno, por ejemplo, aquí hubiésemos tenido 3 entradas con éxito. Por ejemplo, estamos haciendo esto, ya te digo que cada uno tiene que llevar su estrategia como lo suele hacer. Aquí no hay 3 seguidas, aquí 1, 2 y 3, pues por ejemplo, aquí hemos entrado y aquí tendríamos pérdida. ¿Por qué? Porque el precio se nos ha ido para abajo y después la vela Renko se nos ha ido arriba. Siempre y cuando el take profit lo pongamos a 100 puntos. Si lo hubiésemos puesto igual a 50 puntos, igual 1, 2 y 3, esta entrada hubiera sido válida, ¿eh? Con lo cual nosotros nuestro take profit, stop loss, lo vamos a poner, o nuestro trailing stop lo vas a poner en tu estrategia donde tú consideres oportuno, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros aquí solo fuéramos a por 50 puntos, aquí en estas tres, pues por ejemplo hubiéramos ganado, pero bueno, 1, 2 y 3, hubiésemos ganado una, 1, 2 y 3, hubiésemos ganado otra, 1, 2 y 3, tendríamos 3 ganadoras, por ejemplo, por una perdedora.
Bueno, pues por ejemplo podríamos ir anotando que vamos 3-1 desde eso, siempre y cuando que fuésemos a por esos 100 puntos. Ahora 1, 2 y 3, 3 iguales, por ejemplo, pues aquí hemos ganado. 1, 2 y 3, aquí hubiéramos perdido. Lo mismo que digo antes, aquí hay unas mechas, hubiéramos perdido si hubiéramos ido a por 100 puntos. Que fijaros que por 7 puntos no lo ha cumplido, pero si yo hubiera ido a por 50 solo, hubiéramos ganado aquí también. Entonces todos estos datos a la hora de generar vuestra estrategia son los que tenéis que tener en cuenta, y entonces tomaros no sé, pues cualquier tipo de anotaciones para que os cojáis un periodo lo más largo posible y podáis intentar hacer una estrategia que sea contundente, ¿de acuerdo? Que sea rigurosa, y para ello no hay más que lo que hay que hacer es utilizar cuantos más datos mejor. ¿Que esta estrategia con 100 puntos no os funciona? Pues igual hay que cambiar el tamaño de la vela, igual hay que ir a una de 50 puntos, o a uno de 200 puntos, o a una de 500 puntos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, seguiríamos aquí 1, 2 y 3 y aquí hubiéramos perdido. Aquí 1, 2 y 3, aquí hubiéramos perdido. Aquí 1, 2 y 3, aquí hubiéramos ganado. Aquí 3 y hubiéramos perdido. Aquí 3 y hubiéramos ganado. Bueno, al fin y al cabo, ¿qué tendríamos que hacer? Llevarnos todos esos datos a un cuaderno y ver qué hubiera pasado, por ejemplo, en todo el mes de enero. Nos cogemos todo enero y a partir de ahí nos podemos hacer nuestra estrategia. Entonces, como decimos, el tema de las velas Renko es muy visual. O sea, como podéis ver, fijaros la diferencia entre esto y la diferencia entre esto. Aquí es mucho más limpio. Entonces, a partir de ahí es más fácil que empecéis desde cero y os generéis una estrategia, porque el mercado está mucho más limpio, ¿de acuerdo? En cuanto a velas Renko, comentaros que hay veces o hay personas que depende su ordenador, si es un ordenador muy viejo, la vela Renko te puede consumir bastante memoria del ordenador, con lo cual si tienes varios gráficos todos abiertos y funcionando en Renko, pudiera ser que tu ordenador fuera más despacio, ¿de acuerdo? A partir de ahí hay una empresa que se llama OVO, OVO, que te vende el indicador Renko, creo que en unos $50 o 50 euros, y la verdad es que va muy bien. Este indicador que yo tengo aquí, pues es uno que funciona, bueno, incluso prácticamente igual, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que ese otro indicador, la verdad es que cuando tienes muchos gráficos abiertos, lo que hace es que no te ralentiza tanto el ordenador, ¿de acuerdo? Porque ten en cuenta que, bueno, pues ahí MetaTrader está trabajando de una manera completamente diferente a la normal. No lo está haciendo por periodo de tiempo, por vela de tiempo, sino que lo está haciendo por vela de tamaño, ¿de acuerdo? Bueno, a partir de aquí, poco más os podemos decir dentro de la vela Renko. Haceros el resumen de que lo podéis hacer en diferentes tamaños, ¿de acuerdo? Haceros el resumen de que en este en concreto le dábamos al botón y lo abrimos, en otros nos tendríamos que ir a, una vez nos lo ha generado, a abrir sin conexión y a partir de ahí irnos al que hayamos generado en el mercado, de acuerdo. Por ejemplo, aquí nos ha hecho esta, la M67, de acuerdo, por ejemplo. Y a partir de ahí comentaros que, de nuevo, cualquier indicador que pongáis os va a funcionar, dentro de cualquier indicador que trabaje en MetaTrader, dentro de lo que son las velas normales japonesas, os va a funcionar aquí, ya sea de flechitas, de puntos, de lo que sea, ¿no? Y bueno, pues nada, os invito a que de alguna manera, bueno, pues a la hora de hacer estrategias, pues os cojáis este tipo de gráficas, las cuales, bueno, pues igual os sirven bastante a la hora de haceros una estrategia que visualmente es más fácil de entender, ¿no? Bueno, esto ha sido todo. Cualquier duda que tengáis siempre podréis contactar con nosotros. Un saludo.